¿Qué tal, amigos de María Visión? Bienvenidos un día más al podcast Vivir en Gracia. Es un programa, como todos vosotros sabéis, pues dedicado a temas católicos importantísimos para nuestra vida, para vivir en gracia precisamente. Hoy vamos a hablar de las obras de misericordia. Como todos sabéis, son 7 corporales, 7 espirituales, y vamos a hacerlo con nuestro querido Padre José Francisco Hernández Medina de los Heraldos del Evangelio, que está, gracias a Dios, un día más con nosotros para explicarnos este tema tan importante. Bienvenido, Padre José, de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mar. Bien. Encantado, bien hallados todos. Gracias por la invitación de nuevo. Pues muy bien, si le parece, vamos a empezar rezando, invocando al Espíritu Santo para que el programa salga como quiere nuestra Madre y nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Amén. Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues muy bien, pues ya estamos, Padre. Cuéntenos. Muy En bien. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es un tema, como todo lo que dice respecto a la doctrina de la Iglesia, apasionante y muy importante comprenderlo para nuestra formación como cristianos, como católicos, que tenemos que formarnos continuamente, ¿verdad? La misericordia viene de la etimología de corazón y compasión del corazón, ¿no? Un corazón compasivo. Es fruto de la virtud de la caridad. Es muy importante comprender eso. El mandamiento del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Exacto. Tiene esta vertiente práctica de cómo amar al prójimo como a uno mismo por esta serie de obras de misericordia que la Iglesia ha definido 14, pero en el fondo tiene muchísimo más desdoblamientos, porque abarca todo el comportamiento humano de unos con los otros, con nuestro prójimo, ¿verdad? Abarca todo. Sí. Eso. Es una virtud que se refiere por excelencia al prójimo. Así como la caridad dice respeto sobre todo a Dios, con el componente también del prójimo, la misericordia dice respeto al prójimo directamente. Como nos dice San Agustín en su famosa Civitate Dei, la ciudad de Dios, es una cierta compasión de la miseria ajena nacida en nuestro corazón que nos impulsa a socorrerla si podemos. Una definición que sirve, evidentemente, para incluso la religión natural, aquella religión que llevamos todos en el corazón, que al adherirnos a la fe revelada adquiere un rango de virtud sobrenatural. Pero ya la compasión de por sí es un sentimiento nacido del corazón humano según la recta razón y la ley natural que tenemos todos grabados. Sí. Tanto Tomás también la trata, por supuesto, como todo difícil, un punto que Santo Tomás de Aquino no haya tocado en su suma teológica. Entonces dice que la misericordia es una especie de compasión interna ante la miseria ajena que nos mueve a impulsar y socorrer en todo lo que nos es posible. Eso es de San Agustín, ya lo he dicho, sí. Su principal efecto psicológico es volver el corazón compasivo ante la miseria ajena. Y eso todo ser humano, sobre todo un bautizado, lo tiene. Es una gracia actual que me hace que mi corazón, la comprensión por lo tanto amorosa de la necesidad del otro, me haga ayudarlo, me haga acercarme a él para ayudarlo. Las obras de misericordia constituye uno de los actos internos de la virtud de la caridad, o sea, el desdoblamiento, por lo tanto, de la virtud de la caridad, pero se manifiesta al exterior mediante la beneficencia, que es uno de los actos externos de la caridad, la beneficencia. Como su nombre mismo indica, sugiere la beneficencia consiste en hacer algún bien. Beneficencia es hacer algún bien a los demás como signo externo de la benevolencia y de la compasión interior. Por tanto, estamos tocando varias virtudes que son
activadas ante la situación de necesidad del prójimo, ¿no? Las manifestaciones de la beneficencia, como has decidido de la caridad, coinciden con las llamadas obras de misericordia, sobre todo cuando ese impulso caritativo interior nos mueve a realizarlas y brota del sentimiento de compasión. Las obras de misericordia son realmente incontables, conforme se pueda ir discerniendo en la conducta humana, incluso en las situaciones nuevas de los cambios de la sociedad, etcétera, pueden aparecer aspectos, porque la caridad no tiene límite, no debe tener límite. Y si el amor a Dios, como nos dice San Francisco de Sales, ¿cuál es la medida del amor a Dios? Responde él, amarlo sin medida. Análogamente, también la misericordia, la caridad con el prójimo, el amor al prójimo, caracterizado con esas obras de misericordia, es inagotable. Entonces, nosotros tenemos 14 obras de misericordia, como decías al inicio del programa, catalogadas, valga la expresión, sí, por la teología moral. Son las de orden corporal, que son, las enumero unas y otras para ir después comentando, ¿te parece? Una por una. Sí, vamos a... Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. De orden espiritual, estas son las corporales. Tocan directamente a las necesidades corporales. Ahora las espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y difuntos. Nosotros tenemos, por lo tanto, dos maneras de acudir a la necesidad del prójimo. Uh-huh. Una es, la más importante, es pidiendo el auxilio de Dios. No podemos olvidar nunca que la persona que vive en estado de gracia, me refiero ya al título del programa, vivir en estado de gracia, vivir en gracia de Dios, todo lo que hace es virtuoso. Claro. Todo lo que hace es movido por una gracia. Y por lo tanto, las obras de misericordia son fruto de una gracia que yo recibo en el momento en que me encuentro con una necesidad, sea material, sea espiritual, del prójimo. Por lo tanto, ayuda a mi santificación, y no poco, después trataremos de eso. Pero yo tengo que rezar. Al pedir, la oración es un elemento esencial de la santificación. La oración, que es la conversación, elevar la mente a Dios, como nos dice Santa Teresa de Jesús, es el eje de la vida espiritual que debemos llevar, la lámpara encendida que debemos tener siempre encendida con la alcuza bien llena al lado, para poder practicar cualquier obra y cualquier acto de virtud, por supuesto también por las obras de misericordia. Después hay un matiz. Muchas personas piensan que las obras de misericordia son una cosa buena, pero libre, que podemos o no podemos practicar. Y no es verdad, es una obligación moral que yo tengo, porque mi vida es un conjunto compacto de virtudes, debe ser, ¿no? Claro, que no es una acción porque ahora tengo ganas y voy a hacerlo, sino que debemos hacerlo. Que es bueno hacerlo. No, es que no solamente es bueno hacerlo, es necesario hacerlo para cumplir con el primer mandamiento, para cumplir con el deber de la caridad con Dios y con el prójimo. Claro. Es riguroso, Santo Tomás lo dice, es riguroso precepto para todos. Y expone con su lucidez habitual razonamiento para demostrarlo, que no haría falta entrar aquí, pero es bueno saber eso, que está... Y además es de lógica profunda que sea obligatorio. No es obligatorio ser bueno. No
Yo no puedo no puedo cometer pecado venial, por ejemplo. No, como no es pecado mortal, es una visión, una actitud de egoísmo y de no amor a Dios. Aceptar vivir cometiendo pecados veniales todos los días. Una profunda defecto moral que yo debo por lo menos admitir que es un error, que es un defecto que no puedo tener. Y rezar al Señor a través de la Virgen para que me quite ese defecto. Por lo tanto, análogamente, existe ese precepto de caridad que obliga a aliviar al prójimo en la necesidad de su alma y de su cuerpo. Muy bien. Entonces, vamos entrando ya, si te parece. Sí, vamos con los corporales. Empezamos con el primero, visitar a los enfermos. La visita al enfermo puede ser en muchos casos heroica, porque el enfermo me da miedo de que me contagie, porque el enfermo no es persona simpática a mí, porque yo estoy muy ocupado y no tengo tiempo para visitar a ese enfermo. Y ese heroísmo Dios nos concede gracia para practicar, para acercarme, ayudándolo personalmente, curando sus llagas si es necesario. ¿Cuánta Santa Isabel de Hungría no tiene este hecho? Ella visitaba ella montó varios hospitales en su reino, y ella todos los días que podía, todos los días visitaba todos los hospitales que podía y curaba, limpiaba las llagas de los enfermos y besaba las llagas. Evidentemente que besar las llagas del enfermo es algo que repugna a la naturaleza humana. Ella tenía una gracia de caridad heroica, a más no poder, y la gracia le pedía ese heroísmo. No a todos nos pide ese heroísmo, pero es admirable. Y yo debo aquella virtud que no pude alcanzar o que no estoy llamado a practicar, como el martirio, por ejemplo. La mayoría de los cristianos no son mártires, pero yo debo mirar a un solo San Lorenzo, que la parrilla, según cuentan las crónicas, la parrilla siendo asado, llama al verdugo y le dice: cámbiame de posición porque este lado ya está asado. Madre mía. ¿Qué grado de heroísmo es ese? Pues es el grado de heroísmo que la gracia de Dios me puede dar, no me da. Entonces, cuando yo visito al enfermo, me tengo una gracia para sobreponerme a la repugnancia, a la antipatía personal que le tengo al enfermo, a lo incómodo que es deslocarme existe una gracia que me ayuda. Padre, y solamente, verá que a lo mejor es fácil visitar a un familiar enfermo, está bien, por supuesto, pero visitar a enfermos que a lo mejor no son de nuestra familia, como está la pastoral de la salud, por ejemplo, que hay personas que van a visitar a los enfermos, es heroico también. Y muy bonito y muy meritorio. Y es algo que tiene verdadero mérito, porque visitar a un familiar enfermo te sale, pero eso es todavía más meritorio, ¿no? Más desinteresado. Exactamente, sí. Es por puro amor de Dios, es muy bonito. Y en la visita, tener esa actitud de paciencia, aceptando sus caprichos, a veces oyendo impertinencias, porque la situación de un enfermo puede darse, que la persona no esté completamente equilibrada en su psicología, en sus ánimos y diga tonterías. Sí. Entonces tengo que aguantarlo, porque cada acto de virtud que yo hago da gloria a Dios, primera cosa, y después me santifica. O sea, yo estoy siendo beneficiado con esta visita a él. Y se lo estamos haciendo a nuestro Señor. O sea, cualquier cosa que le hagamos a un hermano, a una persona, aunque no la conozcamos, pues se la estamos haciendo al Señor. Exactamente. Y ese hay que verlo, ¿no? Cada vez que lo hagáis con uno de estos, ¿sabes? El juicio final, ¿no? El juicio final, como te describe, es la descripción que él hace del juicio final, de los a la derecha y a la izquierda, a los que salva, a los que condena. ¿Sí? El examen que les hace: tuve hambre, me hice comer, tuve sed, son las obras de misericordia. Evidentemente que no es solo eso, no va a ser solo eso, pero es una muestra de cómo Dios ve esas obras de misericordia, las bendice y nos dará un premio. Aunque, como decía Santa Teresa de Jesús, aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Esa es la actitud que debo tener siempre. Exacto. Pero Dios no se va a quedar sin premiarme
como dice el Evangelio, el propio Jesucristo, nuestro Señor, por un vaso de agua fresca que me ofrezcas no quedará sin recompensa. Ahora, mucho más heroico que visitar esporádicamente a los enfermos que veo que debo visitar, es quien dedica su vida a cuidar enfermos, Claro. que tiene una vocación para eso, y una hija de la caridad, tal vez sea de las más características, las hijas de San Vicente de Paúl, que llenaban nuestros hospitales en los tiempos no muy lejanos en que las vocaciones religiosas florecían con abundancia y con fuerza y con virtud, ¿no? Cotolengo, los hijos de San Juan de Dios, hermanos de San Juan de Dios, hospitalarios y tantas otras órdenes religiosas, congregaciones religiosas, con un carisma propio para cuidar de enfermos. No es solo una visita, sino que es una vida entera. Qué admirable los Camilos, San Camilo etcétera, etcétera, etcétera. Y después tener la preocupación, eso es muy importante, sobre todo en este mundo secularizado, descristianizado. La intención principal que yo debo tener al visitar a ese enfermo es su alma. Es su alma. Esa visita, si yo tengo fe y sé que nuestra vida es un paso para la eternidad y que debo prepararme para bien morir, es una ocasión de oro. Porque el enfermo está de por sí predispuesto, en su flaqueza, en su impotencia, a oír una palabra de fe. Hay una palabra de consuelo y una palabra de esperanza. Y entonces, recordarle que la vida tiene un plazo, que todos pasaremos por lo que tenemos que pasar de cruces y pasarnos por la muerte. Y la muerte no debe asustarnos. Quien vive en gracia de Dios debe enfrentar la muerte con esperanza y con alegría, porque va a ser el gran encuentro con Dios. Esa nota de fe debe inculcarse, debe transmitirse. No digo que se haga, evidentemente, un sermón, pero hay ocasiones psicológicas, Sí, hay un porque momento propio. hay personas que están desesperadas y la esperanza es muy importante. Y también, bueno, invitarlos a que ese sufrimiento no quede... Exacto. Que no quede ahí, que no sirva para nada, ¿no? Pues, hombre, hay personas que no son creyentes y esto no lo van a entender a lo mejor, pero personas que son creyentes. Pero el ejemplo Eso. que yo les doy visitándoles sin interés ninguno es un ejemplo. Y las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Después, si hay apertura de alma, ofrecerles un sacerdote inmediatamente. Porque de lo que se trata es que vivan en gracia de Dios, que ofrezcan en gracia de Dios ese holocausto y que se preparen para bien morir. Si la persona está más grave, ofrecerle la unción de enfermos. Explicarle cómo la unción de enfermos, contrariamente a lo que el demonio pone en la cabeza de mucha gente. Sí, que ya lo hablamos en otro programa, es verdad. Eso. Y la gente no se defiende de ese maleficio del demonio que impide que muchas almas accedan a la unción de enfermos. Un mito diabólico por el cual no se va a asustar, no se asusta nada. Al contrario, doy fe. Y da fe cualquier sacerdote que lo haya practicado, que lo practicamos todos. Gracias a Dios. La persona se siente aliviada, se siente alegre. Es una bendición. ¿Cuántas veces uno ve la expresión qué alivio, qué paz, cuando recibe una unción? Y esa lucha hasta que llega la unción se vence con fe y dando a los familiares el consejo convencido de que hay que hacer eso cuanto antes. ¿Por qué? Porque todos podemos morir y mucho más un enfermo. Sí. Yo creo que la visita a los enfermos está más o menos vista. Muy bien. Podemos pasar a la siguiente, que da de comer al hambriento y de beber al sediento. Sí. Estamos las dos. Las dos, sí. Podemos ver las dos, claro. Aquí entra el precepto de la limosna de ley natural, socorrer al necesitado. La diferencia entre la postura de la Iglesia en esta materia, un sistema político que impone, la Iglesia aconseja, la Iglesia invita, la Iglesia nos mueve a ser generosos, no nos obliga en el sentido de una ley. Claro. Eso no existe. La caridad se impone por ley, está en la ley de Dios. Sí, pero es que aunque sea una ley, me viene ahora a la cabeza que la solidaridad es voluntaria y no tiene por qué haber leyes para
La solidaridad. No debe haber. No debe cuando porque empiezan las es algo leyes, voluntario, no tenemos por qué ser cuando solidarios empezamos a la a fuerza. Claro, Claro, cuando empezamos a usar la ley es porque flaquea algo. Es muy sencilla, el gobierno del mundo es muy sencillo, basta que se cumplan los 10 mandamientos. claro, Los millones y millones de leyes que está habiendo y decretos y normas y normativas son en el fondo una falta de cumplimiento de los 10 mandamientos. Porque si se cumpliese los 10 mandamientos, la mayoría de las leyes son superfluas. Porque si yo vivo en mi conducta diaria, personal, familiar, social, política, es conforme a esos 10 mandamientos, todo en paz, claro. todo va sobre ruedas. Entonces, es necesario ver en el pobre que pide alimento al mismo Cristo. Esto es muy importante. Aquel que está necesitado de Jesucristo. Y encuentro una anécdota muy bonita, un hecho histórico de San Alonso Rodríguez, hermano coadjutor de la Compañía de Jesús, era un segoviano que se casó, enviudó, murieron sus 2 hijos y se hizo jesuita. Y acabó en la portería del colegio de Montesión, donde yo he estudiado en Palma de Mallorca, Ah, de portero. Acabó de portero. Y siempre que llamaba a alguien a la puerta, él decía, ya voy, Señor. Porque él veía que el que llegaba vivía de fe, vivía de la fe como debe claro. vivir el justo. Era el Señor Y sabía, en esa era persona. así. Sí, sí. ¿Qué pasó? Que un día, ya voy, Señor, una llamada, de repente abre la puerta y se encuentra Jesús y a María, Ah, que querían entrar. O sea, quedó gráfico, quedó vivo, el principio, que sabemos que es, de que quien nos pide ayuda, quien pide entrar, quien pide una necesidad, socorrer una necesidad, es Jesucristo el Señor. Y wow. por lo tanto, podría transformarse cualquier necesitado a quien seamos invitados a ayudar en Jesucristo, es el mismo Dios, que alarga la mano y Dios recibe la limosna. No es el pobre que recibe principalmente, es Dios quien recibe la limosna. Y hacerlo así tiene un mérito. Y después nos hace crecer en la fe. O sea que las cosas tienen una trascendencia que es más allá, va más Sí, allá de lo que yo veo, o siento, o me dicen. Porque la fe me hace ver un horizonte que no es el humano. No te pertenece eso que posees mientras veas al indigente en extrema necesidad. Todo es de todos en casos extremos. O sea, yo tener muy presente eso, ¿no? muy bien. Evidentemente debo cuidar de mis bienes porque Dios me los ha dado para mi bienestar, mis necesidades, las de mi familia. Ojo, eso bien ordenado, ¿no? No se trata de ser pródigos, en Padre, sentido pues moral y legal. el tiempo se nos está acabando Mira prácticamente. la realidad. No Sí, hay se ha manera de pasado parar el volando. reloj. Siempre nos pasa lo No hay mismo. manera de parar el reloj. Siempre nos pasa lo mismo. Bueno, pero no se preocupe porque yo estoy segura que si Dios quiere vamos a seguir hablando de las obras de misericordia tan importantes, sobre Sin todo duda. en Hay nuestra que hacerlo. sociedad actual, ¿verdad? Y considero que lo debemos de tocar así, con esmero, que hoy no nos ha dado tiempo solamente a 3, pero bueno, que tenemos muchos programas por Completas, delante. además. Y vamos a seguir Completas. hablando, lo emplazo a un próximo día a seguir hablando Muy de bien. las obras de misericordia. Padre, muchas gracias de nuevo por estar Encantado, con muchísimo gusto, una vez con más. nosotros. Vale, pues Gracias por la un invitación. abrazo, Padre. Y Igualmente. a todos vosotros, pues os deseo lo mejor, que espero que os haya gustado este programa, este podcast de Vivir en Gracia, en esta ocasión de las obras de misericordia, y os emplazo a que sigáis siguiéndonos en estos programas. Así que bueno, sed felices y hasta el próximo día. Adiós.